hermanos. Qué bueno una vez más estar con ustedes conectados y poder compartir la palabra del Señor. En esta noche, ya hoy viernes 29 de mayo, concluimos, Dios mediante, toda la enseñanza que hemos venido tratando sobre la carta a los hebreos. Dios nos ha ayudado en varios meses, aunque interrumpidos por la situación que todos conocemos, pero hoy, si Dios lo permite, ya concluimos con esta hermosa carta de los Hebreos, sus 13 capítulos, lo vimos, hoy vamos a ver unas enseñanzas del capítulo 12 y 13. Vamos a orar delante del Señor para que nos guíe y nos dirija en este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu verdad, por todo lo que dispones, por todo lo que haces para tus hijos, aún para los que no te conocen, con el favor que ha tenido y la misericordia y la gracia merecida, común de darle la vida un día más hoy. A todos los que nos escuchan, todos los que nos pueden sintonizar, te pedimos que tú, Señor, por favor, nos háblanos en esta noche, háblanos a través de tu palabra, háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz en este tiempo de tanta confusión, de tanta mentira, de tanta falsedad. Necesitamos una verdad confiable, necesitamos escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de estos últimos capítulos y versículos de Hebreo, para que a través de esa verdad podamos, Señor, seguir creciendo en la madurez espiritual a la que tú nos quieres llevar, seguir creciendo en santidad, seguir creciendo, Dios, según el carácter de tu Hijo Jesucristo, nuestro modelo perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Entonces, hermanos, como les decía, vamos a estar viendo y tratando ya la última unidad de todos esos estudios en los capítulos 12 y 13. La unidad se titula Vida y Servicio Aceptables. Ya vimos la fe, todo lo que correspondiente al sacerdocio, recuerden en hebreo, a la ofrenda, al sacrificio, la superioridad de Cristo, que es básicamente el énfasis de esta carta. Se muestra a Cristo como superior en todo y no va a ser diferente ya hasta el final. Hasta lo que vamos a ver hoy, también sigue siendo Jesús, Cristo, nuestro modelo en todo. Vamos a ver llamamiento a la consagración, vida y servicio aceptables. El texto principal va a estar en el capítulo 12 de Hebreo, algunos versículos que vamos a leer y algunos versículos del capítulo 13 también. Dice así el versículo clave, Hebreos capítulo 12, versículo 1. En la versión Reina Valera se titula esta parte, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tremendo versículo que todos conocemos, o la mayoría por lo menos lo hemos leído en algún momento, y nos habla de varias llamadas, nos hace varias llamadas que vamos a estar estudiando hoy, partiendo desde este versículo, y prácticamente el bosquejo de lo que veremos hoy es entre secciones. Antes de entrar al bosquejo, quiero que podamos ver la verdad central de lo que vamos a ver en esta unidad, y es que el cristiano, hermanos, debe consagrarse al servicio de nuestro Señor, mostrando al mundo la santidad de Dios. Nosotros como cristianos debemos vivir siempre consagrados a Él, a su servicio, mostrando al mundo que somos diferentes, que somos santos como Dios es santo, que andamos en Él siempre como también Cristo anduvo. Esa es la verdad central de la unidad. Las metas de aprendizaje son dos,
Por un lado, que podamos demostrar el conocimiento de los conceptos bíblicos, de la disciplina en la vida diaria y la actitud de practicar las virtudes cristianas. Van a ser estos dos aspectos lo que hoy vamos a estar trabajando muy de la mano. Por un lado, vamos a estar viendo siempre la parte de la disciplina, con eso vamos a comenzar. Y en la última parte, ya en el capítulo 13, vamos a ver algunas virtudes cristianas que están ahí plasmadas en hebreo. Entonces, vamos a ver. Un bosquejo del capítulo 12 y capítulo 13 puede ser como sigue. Jesús, primero, ejemplo de disciplina, en los versículos 1 al 3 de Hebreos, lo vamos a ver hoy. El papel de la disciplina, tanto en la vida del creyente como también en la iglesia. Quiero tocar un punto de esa parte sobre la disciplina en la iglesia, en Hebreos 12, del 4 al 11. Luego vamos a ver entonces, ese que está en el recuadro remarcado, un llamado a las virtudes cristianas en Hebreos capítulo 13. Los demás temas son también tocados en esos capítulos de Hebreos, pero la unidad solamente, el alcance se circunscribe a esos tres aspectos que he mencionado. Vamos a ver Jesús como ejemplo de disciplina, el papel de la disciplina y llamado a las virtudes cristianas. Por lo tanto, en nuestro bosquejo de estudio de hoy, vamos a ver estos tres renglones, comenzando con Jesús, nuestro ejemplo, no solamente de disciplina, de todo para nuestra vida cristiana. Él es nuestro modelo. Luego el papel de la disciplina y por último un llamado a ejercitar las virtudes cristianas. Muy bien, comencemos con los primeros tres versículos que leímos de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y quiero que me sigan muy de cerca con esta lectura. A los que están escuchando, que quizás no tienen Biblia, bueno, síganos también ahí, ¿verdad? En cada una de las lecturas que estamos haciendo, muy importante. Y a los que tienen Biblia, tomen sus notas y apuntes. Comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vuelvo y repito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El versículo 1 comienza haciendo una exhortación. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Aquí muchos de los comentaristas en este punto, cuando habla de la gran nube de testigos, mayormente se refieren a dos grupos. Por un lado están todos esos hombres, testigos, se conforman los que acabamos de ver en el capítulo 11, ¿recuerdan? En todos esos héroes de la fe, esa galería, muchos se refieren a esta gran nube de testigos como esos hombres están mencionados en el capítulo 11 y otros que no se mencionan, que también el apóstol o el autor de Hebreo hace énfasis. Entonces muchos aluden a esta gran nube de testigos refiriéndose a esos hombres que nos antecedieron, pero también se puede interpretar como todo una gran multitud que nos ve
nos conoce, que está alrededor nuestra en el día a día. Y esa multitud y esas personas, incluso muchos conviven con nosotros, muchos conviven contigo, son tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, todo el que te ve, que aún tú ignoras posiblemente, pero más de lo que tú entiendes o crees, te está mirando, es un testigo, es un testigo. Entonces, el autor sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Siempre, y da la intención y la impresión de que el creyente, hermano, siempre estamos bajo presión y estamos bajo un ataque constante del mundo y del sistema corrupto del mundo para seducirnos hacia el pecado. Por eso el autor se refiere a despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Siempre el mundo está ofreciéndonos y brindando todos los tipos de placeres y lujos y está haciendo una especie de su juego con seducciones constantes o asediando al creyente hacia el pecado, hacia lo que siempre el enemigo ha querido. Entonces el autor nos dice, despojémonos de todo este peso y del pecado que constantemente nos está asediando y que no le prestemos atención, sino que corramos con paciencia. Y eso es importante aquí, hermanos, porque la manera de correr esta carrera, vamos a verla, es de tres maneras. Hay tres componentes que hablan en esos versículos, como debemos nosotros correr la carrera cristiana. Esta carrera de fe. Por un inicio aquí, un instante nos habla de correr con paciencia. Lo primero que vemos en el versículo 1 es que esta carrera se corre con paciencia. Ahí sigue diciendo en el versículo 2, que no solamente es con paciencia que debemos correr esta carrera, sino también puesto los ojos en Jesús. Y da una definición, ¿por qué puesto los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es el que ha hecho posible que nosotros creamos y Él es la razón de nuestra fe, pero Él es también el que va a consumar y que va a terminar haciendo posible esta obra que también se empezó con Él. Nuestra carrera inicia con Jesús y terminará con Jesús. Esta carrera que vamos a correr y que debemos correr con paciencia, aquí, como dice en hebreo, comienza con Cristo y va a terminar con Cristo. No hay otra forma de que terminemos, hermanos, en fracaso o derrotados si la corremos de la manera que está diciendo el autor a los hebreos. Con paciencia, corramos con paciencia. Despojémonos de todo el asedio del pecado, de todo ese peso, y comenzamos a ver, no al mundo, a su sistema, a todo lo que nos está ofreciendo, comenzamos a ver, como decíamos en la lección anterior, en el capítulo 11, comenzamos a ver como el invisible, comenzamos a ver aquellas cosas mejores que están puestas y preparadas para nosotros. Comenzamos a ver a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente cuando podemos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús, podemos vencer. No hay otra forma. Una vez quitamos nuestra mirada de Cristo, de Jesús, y ahí comienza nuestro fracaso. Es tan, pero tan lamentable. Yo muchas veces escucho a personas hablando de hombres que en algún momento lo tuvieron como modelo o como ejemplo, quizás de liderazgo, quizás en una función, en una posición, quizás por su mismo modo de vida. Y es muy lamentable como a veces vemos personas, cuando ven las fallas de esos hombres
criticando y decepcionados, diciendo, wow, una persona tan intachable que era de esta o de esta manera, y mira cómo vino a caer, o mira cómo en lo que vino a parar, y, y siempre digo que es lamentable porque muchas veces se escudan o se excusan de fallas de hombre o de errores y pecados de hombre para ellos también entonces volver atrás. Lo que dice una sola cosa, nunca estuvieron viendo a Jesús. Porque nuestra carrera, hermanos, y nuestra vida no se basa en el testimonio ni en la vida intachable de nuestro hermano, de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestra pastora, de cualquier persona que estimemos, por más que la estimemos. Sí, muchos de ellos, y gracias a Dios por eso, se mantienen firmes, con buen testimonio, y son también ejemplos para nosotros, los creyentes, que vamos a decirlo así, detrás. Pero son hombres, recuerde, hermanos, son hombres y mujeres también falibles, con fallas. Cada uno tenemos muchísimas fallas, yo tengo muchas fallas, mi hermano tiene muchas fallas, el que yo admiro quizás y sigo tiene muchas fallas, así como tenemos virtudes y talentos, pero tenemos muchísimas fallas. Y es una pena y es muy lamentable cuando vemos incluso inconversos o impíos que pueden quizás tomar para excusarse algún punto de esas fallas y de esas debilidades de hermanos en la fe que están creciendo y están caminando, batallando y luchando, y en algún momento quizás de debilidad pudieron flaquear o caer, y muchos pudieran señalarlo. Y yo siempre, y aquí hago el énfasis, entonces le pregunto muchas veces a esas personas o lo exhorto a que señalen cuál fue el error o cuál fue la falla de Jesucristo. La perfección hecha carne, Dios hecho hombre, ningún pecado fue hallado en él, ningún ápice, nada de tinieblas en él, todo luz, todo perfección caminando en esta tierra. Nunca pensó ni siquiera, cuando la Biblia habla de que no se halló pecado en él, oiga bien, es porque nunca, ni siquiera en su pensamiento pasó algo de que fue incoherente o que significó una ofensa para el Padre, porque él y el Padre eran uno, y él pensaba y hacía la voluntad de su Padre Dios. ¡Wow! Por eso el autor aquí habla de poner los ojos en Jesús, no en el hombre, no en el pastor, no en el líder, no en alguien que tú estimas mucho, no. Hermanos, los ojos puestos en Jesús, así se corre esta carrera. Porque Jesús en 4, en 5 años, en 10 años, en 100 años, en todo el tiempo que usted no puede imaginar, va a seguir siendo perfecto, va a seguir siendo digno de imitar. No así el hombre. El hombre cambia de parecer. Nosotros cambiamos de parecer constantemente, en un día, en una semana, en meses, en años. Cambiamos posturas, forma de pensar. No así Cristo. Jesús es el mismo. Dios es el mismo. Cristo es el mismo también ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Así que comienza diciendo cómo debemos correr esta carrera. Miren, con paciencia, despojándonos de todo peso, de todo el pecado que nos asedia. Y tercero, poniendo los ojos en Jesús. 3 aspectos importantes de cómo debemos correr esta carrera. ¿Por qué Jesús es ejemplo, nuestro ejemplo y modelo de disciplina? Porque Él también corrió con paciencia la carrera. Él también se despojó
de todo peso y de todo pecado que podía estar asediándolo y todo lo que tuvo que enfrentar para seguir siendo intachable. Él como hombre también, recuerden, y lo habla la palabra así, muy claro en Hebreos, él como hombre también padeció, luchó con las debilidades que nosotros luchamos, pero sin pecado. No fue hallado pecado en él. Así que él también corrió con paciencia. Él se despojó de todo peso y de todo pecado que estaba asediándolo en algunos puntos de su ministerio y de su vida. Y por último, dice aquí que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termina diciendo el versículo 3, no solamente una y otra vez tenemos que estar corriendo, recordando, corriendo con paciencia, despojándonos del peso, del pecado que nos asedia. Tenemos una gran nube de testigos, muchas personas cuya Biblia nunca van a ser abiertas ni van a leer la palabra, quizás como tú y yo, cuya palabra de testimonio va a ser nuestra vida. Ellos están viendo tu vida, ellos están viendo mi vida, y ese es el evangelio que están leyendo. Termina diciendo el versículo 3, considerar a aquel. Considera a Jesús. Repito, y no a un hombre o una mujer, a nadie más. Considerad a aquel, considera a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahí sigue hablando sobre a quién debemos considerar. Jesús es nuestro máximo ejemplo, mi modelo de disciplina. Miren qué sigue diciendo en Hebreos, y aquí vamos entonces a ver por qué es importante la disciplina y el papel de la disciplina en nuestra vida como creyentes. Vamos a ver por qué es importante esa disciplina hoy en día en la iglesia, bien así general, bien breve. Quiero tocar algunos puntos en base a estos versículos de Hebreos. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ojo que ese azote es el castigo de reprensión de todo el padre que ama a su hijo. Así que seguimos viendo en el papel importante que tiene la disciplina del Padre hacia el Hijo, de Dios hacia nosotros. En el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está el contraste. Y aquí está la importancia de la disciplina del Señor. Hermanos, es necesario, si somos hijos, que Dios como Padre nos discipline. Es necesario, si somos considerados hijos y no bastardos, que entendamos que esa disciplina, esa exhortación, esa reprensión que siempre Dios hace a sus hijos, es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros. Si nos dejara sin disciplina, nos deberíamos preocupar, hermanos, porque quiere decir que no somos hijos. De hecho, dice aquí el autor que aún, no solamente si nos deja sin disciplina,
Si nosotros no queremos aceptar ni recibir esa disciplina, el comportamiento es el de un bastardo. No somos hijos. No somos hijos entonces. Y es preocupante. ¿Por qué? Sigue diciendo, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando sobre los padres terrenales, venimos del versículo 10. Hablando de los, él está haciendo el contraste, el autor, hablando de los padres terrenales, dice, mira, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, recibíamos una disciplina de los padres terrenales, tu papá te disciplinaba, podemos recordar, muchas veces nos reímos hoy en día y hablamos a modo de ya como de historias pasadas, y esos recuerdos cuando nuestros padres en aquel entonces disciplinaban con vara, y no era la vara literalmente, era o el palo o la correa, o como le llamamos aquí, la chancleta en nuestro país. Sí, había una chancleta samurái de goma, que eso pegaba durísimo, pero también habían correas, porque parece que ya no existen de ese tipo de correas, las hacen ya de menor calidad, pero habían correas que era un látigo, lo más parecido a eso, y ese era la reprensión, no se hablaba más, no se hablaba más. Entonces, hoy en día parece que eso existe ya poco, y se habla mucho de terapia, de psicólogo, de conversaciones, pero en nuestros tiempos esa era la disciplina en la casa por parte de los padres. Hay otros que quizá hablarán de béisbol y debate, pero bueno, hasta ahí no llegamos, gracias a Dios. Pero había disciplina a su manera. Los padres terrenales nos disciplinaban como ellos entendían que era correcto en ese entonces. Entonces dice aquí el autor, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos como su Hijo, que su Hijo unigénito sea el modelo para los otros hijos, y por eso nos disciplina. Por eso nos disciplina, porque nos ama. Y sigue diciendo el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. En el momento hay una tristeza de que está siendo disciplinado porque entendió y entiende que hay una inconformidad con el Padre. Así que en el momento no es causa de gozo. Hay esa tristeza de la reprensión, pero después esa tristeza y ese momento que parece muy, muy incómodo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es necesario ser ejercitados en la disciplina de Dios si queremos ser partícipe de su santidad y si queremos dar fruto apacible de justicia. Es necesario la disciplina, y más allá voy. No solamente que es necesario el papel de la disciplina como creyentes en la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, la familia de Dios, de los hijos de Dios, mucho más también debe hacerse visible ese papel de la disciplina eclesiástica, el instrumento que Dios ha provisto para que todos nos conformemos a Cristo, o uno de ellos, de los instrumentos que Dios ha provisto, a través del cual somos disciplinados, somos ejercitados, somos conformados
a la imagen de Cristo, a su santidad, la santidad de Dios, es la disciplina y no es una opción. Así como la santidad no es una opción para nosotros, no es una opción. Ojo, mucha gente cree que la vida disciplinada, de testimonio de piedad y caminar como Cristo anduvo, creen como que es una opción. Bueno, Dios sabe que yo soy hombre, que yo no puedo, yo peco, yo soy débil, mi carne es débil. No, Dios sabe eso. Pero por eso te dio, obviamente, a Cristo y a todos los medios, junto con Cristo, que en la gracia tú tienes para andar como Él anduvo y andar en luz y siendo luz. Entonces, el Señor al que ama, disciplina. Y si te ama, te va a disciplinar. Si se está disciplinando el Señor, es porque te ama. Entonces, eso al final debería ser motivo, aunque de tristeza, luego de gozo. En el momento, repito, el autor dice, mira, no, aunque causa tristeza, aunque no es motivo de gozo, pero después da un fruto. Y podemos hablar, como contamos también, hablamos de esas historias de nuestros padres, como nos disciplinaban, ¿verdad? Ya riéndonos y diciendo, wow, porque entendemos luego que fue necesario esa corrección, esa disciplina. El Señor al que ama disciplina. Si tú eres hijo, recibe la disciplina, que es la señal del amor de Dios, del Padre hacia ti. Dice Albert Moller en uno de sus escritos, precisamente sobre disciplina eclesiástica, que la falta de disciplina eclesiástica ya no es algo que asombra. Por lo general ni se nota. Repito, cuando la iglesia también debería ser y debe ser el instrumento de Dios que utiliza aquí en esta tierra para que nos disciplinemos también. Hay líderes que Dios ha puesto para que puedan aplicar la disciplina en la congregación. Y es necesario que sea así. Eso no ha cambiado hoy en día. Así que él dice que la falta de disciplina eclesiástica ya no es algo que asombra, por lo general ni se nota. Dice Albert Moller, para muchos miembros de las iglesias, la disciplina eclesiástica regulativa y restauradora ya no es una categoría con significado y ni siquiera un recuerdo. La generación actual de pastores, tanto como de miembros de iglesia, virtualmente carece de experiencia en cuanto a la disciplina eclesiástica bíblica. Sigue diciendo Albert Moller, ninguna esfera de la vida se consideraba fuera del ámbito de rendición de cuentas ante la iglesia, hablando de la iglesia antigua, las primeras iglesias bautistas, denominacionales. Él hace una referencia en su escrito y dice a esas iglesias, dice ninguna esfera de la vida se consideraba fuera del ámbito de rendición de cuentas ante la iglesia. Los miembros debían conducir su vida y su testimonio en armonía con la Biblia y con los principios morales establecidos. La disciplina abarcaba tanto la doctrina como la conducta. Los miembros podían ser disciplinados por conductas que violaran los principios bíblicos o los estatutos convenidos en la iglesia, pero también por causa de violaciones a las doctrinas y creencias. Había de hecho un día, oiga bien, que se consideraba el día de disciplina, donde los miembros, la membresía, tenían que ir a rendir cuentas sobre su vida, sobre su caminar, sobre su conducta y cómo estaba creciendo y caminando en el Señor. Wow. Pero hoy, y mucho menos, como dice mismo Moller, siguiendo el artículo, si no rendimos cuenta primeramente a Dios, que a quien debemos de dar y rendir cuenta, ¿cómo lo haremos ante un liderazgo, ante un pastor? No, es muy difícil porque esta práctica no ha sido enseñada ni instruida en estos tiempos para la membresía de la iglesia.
El Proverbio 3.2 es un paralelo a este versículo anterior que tenemos en Hebreos 12.6. Y dice Proverbios 3.12, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Repito, hermanos, ahí donde tú me estás escuchando, si el Señor te ama, te va a corregir. Si eres su hijo, te va a corregir. Y Él utiliza en este tiempo, lo hace de diferentes maneras, pero entiende algo, Él también utiliza personas para ejercer esa disciplina y esa corrección. La mayoría de las correcciones que yo he tenido no han sido directamente porque Dios me habló y se manifestó y tuvo una visión donde Dios me dijo lo que estaba haciendo mal, o vino un ángel del cielo caído. No, nada de eso. Vino un ángel que cayó del cielo y me dijo, no, ha sido a través de personas y líderes que me han dicho y me han confrontado en algún aspecto de mi vida. Y esa corrección, aunque incómoda, repito, en el momento, esa disciplina, aunque quizás incómoda y no agradable, después ha dado su fruto. Es necesario que si eres hijo, Dios te discipline y te corrija. Recibe la disciplina, recibe la corrección, porque te será de mucha ayuda. El papel de la disciplina en la vida del cristiano, del creyente, en la iglesia, es una muestra. Esa disciplina es una muestra de que hay una relación padre-hijo, hijo-padre de Dios hacia ti, de tu persona con Dios. Es una muestra de que hay una relación tuya con Dios y de Dios contigo, y esa relación es una relación de amor. Porque te ama, Él te está disciplinando y corrigiendo. Los resultados de esa disciplina, dice Hebreo, es el fruto de justicia, fruto apacible de justicia, que todos lo van obteniendo y manifestando cuando han sido ejercitados en esa disciplina. Hay una santidad creciendo en la vida del creyente que ha sido disciplinado, que está siendo disciplinado. Hay un fruto apacible de justicia, y eso se evidencia en un hijo que ha sido amado y disciplinado por el Padre. Muy contrario y en un contraste a los resultados de aquellos bastardos que nunca aceptaron, nunca recibieron y nunca fueron disciplinados. Esa falta de disciplina los llevó a un declive moral, espiritual, personal, y eso se ve en lo terrenal, hermanos. Observe bien cómo hoy esta generación y muchas generaciones atrás que vienen corriendo, usted comienza a observar su conducta y su forma de vida. Repito, no tiene que ser creyente ni cristiano, no tiene que ser para nada practicar ni la religión ni la fe, nada, ni congregarse. Pero solamente usted tiene que ver hasta en lo natural a un hijo que fue disciplinado por sus padres desde pequeño, en su hogar, en su casa, y a uno que no fue para nada disciplinado. Y ahí están los resultados. Recordaba yo hace varias semanas de un caso muy conocido aquí, y realmente fueron dos los casos que tuvieron esa connotación en nuestra sociedad. El primero fue muy penoso porque era una pareja de hermanos, y que, desafiando toda la autoridad de la ley, cometía hechos delictivos y nunca quiso acceder al llamado de la autoridad policial. Resultado, una muerte trágica y horrenda, como ellos en muchos
en muchas oportunidades y ocasiones causaron. Hubo otro caso también de un joven que quizás pudo tener otro rumbo y otro final, pero también cuando desafió toda la autoridad, terminó en muerte. Y cuando usted escuchaba a los padres de esos jóvenes y veía cómo se expresaban, al final nos dábamos cuenta de que algo falló en la llamada disciplina en el hogar. Eso es en lo terrenal. ¿Cuánto más será en lo espiritual? La falta de disciplina acarrea prisión, muerte y un estado que solamente los bastardos pueden participar y disfrutar. Compórtate como hijo. Recibe la disciplina del Señor, sea a través de tu hermano que te ama y que te está dando un consejo y una reprensión, sea a través de tu padre, de tu madre, aún de tu líder, de tu pastor, de cualquier anciano, diácono. Si vio algo que entendió, debió llamarte en el momento de la atención, recibe esa disciplina. Porque es una de las maneras de Dios expresarte que Él te ama y que tú eres su hijo. Es necesaria la disciplina hoy en nuestras vidas. Pasamos al capítulo 13, ya a la segunda parte de esta unidad en hebreo. Y entonces el capítulo 13 nos llama y nos hace un llamado a esos versículos del 1 al 5 a ejercitar las virtudes cristianas. Esas virtudes son algunas que vamos a puntualizar y es también parte de la vida y el servicio aceptable para el Señor. Es parte también de lo que Cristo nos dejó como un modelo, de lo que Cristo nos dejó para que nosotros podamos también ser partícipes hoy en día como creyentes, como iglesia que avanza hacia la madurez y que crece. Más en este tiempo, más en este tiempo. Hay un llamado a ejercitar las virtudes cristianas. En el capítulo 13 de Hebreos comienza diciendo deberes cristianos. Si son deberes, entonces no debería ser una opción. Debe ser algo que se manifieste y que hagamos en el día a día. Permanezca el amor fraternal, dice el versículo 1. En el 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay varias virtudes acá que en hebreo se toman como deberes cristianos y que deberían entonces también ser vividas por nosotros. En el versículo 5 sigue diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me encanta ese versículo. En estos primeros versículos del 1 al 5 que le hemos dado lectura, vemos algunas virtudes o deberes cristianos que Dios nos llama a que pongamos en práctica y que nos ejercitemos en ella.
Por eso se llama, repito, un llamado a ejercitar las virtudes cristianas. Solamente son algunas, no son todas. Pero aquí vamos a verla una por una. El primer llamado que hace en el versículo 1 y 2 se refiere a que permanezca, a permanecer en el amor fraternal y a no olvidarnos de la hospitalidad. Y más en este tiempo. El amor fraternal es necesario, esa expresión entre hermanos de la fe que nos damos unos a otros, y también de la hospitalidad. En el contexto era muy común los hermanos que estaban viajando y las personas que iban de una ciudad a otra y se desplazaban, pernotaran y entonces se quedaran en las casas de otros hermanos. De hecho, Pablo fue ejemplo de eso muchísimas veces. Entonces, aquí una de las virtudes a la que nos está llamando Hebreo es a que permanezca en todos nosotros el amor fraternal y que no nos olvidemos de la hospitalidad. Ese amor fraternal que es una de las muestras también de la unidad en el espíritu que tenemos los creyentes, como parte de un cuerpo, como parte de una cabeza y sellados por el mismo espíritu. Debe ser una de las virtudes que se ejerciten, y más, repito, en este tiempo, ese amor fraternal, donde tantas personas están falta de él, donde tantas personas han sido también quizás marginadas, pero Dios nos llama a mostrar, a que permanezca entre nosotros el amor fraternal. Número 2. También nos llama en hebreo a tener un cuidado y un interés por los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos. Y vuelvo al contexto, se pasaba mucho y se hablaba mucho para ese tiempo de aquellos presos por el Señor, aquellos que también habían sido apresados, a veces injustamente, y entonces el autor hace una exhortación a que no se olvidaran de esos hermanos que estaban sufriendo y estaban siendo maltratados y presos por causa del Evangelio. Un cuidado y un interés por los presos. También otra virtud que llama Hebreo a ejercitar. Esos presos, hoy tenemos también entre nosotros muchos presos, y presos reales, estoy hablando físicamente, no en el sentido espiritual, físicamente. Y el autor lo que nos llama a un cuidado y un interés por esos que están siendo y han sido encarcelados y maltratados. Hay un versículo muy conocido que tenemos en Mateo, muchos recordarán inmediatamente, sobre Jesús hablando en aquella porción muy conocida del juicio de las naciones. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Dice el versículo 36 de Mateo 25, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Está hablando de los que están desnudos sin nada, de los que están enfermos, de los que están presos. Y cuando hace Jesús esta narrativa y dice: y vinisteis a mí, sigue diciendo: entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos hacen una pregunta porque no recuerdan cuándo le hicieron esto al Señor. Y ahí entonces viene la respuesta. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, es necesario el llamado, y vuelve el autor a los Hebreos a recordándonos a cuidar y a tener un interés por los presos. Y me iría más allá. Aquí habla, en Mateo cuando leímos, de aquellos que están padeciendo, que están pasando necesidad, desnudos, hambrientos, enfermos, aquellos que están enfermos. Hoy en día hay muchas personas que han sacado, vamos a decir, o que ha salido a relucir no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades emocionales por esta misma situación de la pandemia. Hermanos, hay muchas personas y gente aterrorizada en todo el mundo. Y obviamente nuestro país no es la excepción. Pero peor aún, hay muchas personas en las congregaciones que deberían estar descansando en Dios, esperanzados y confiados en su roca, en Cristo, y que lamentablemente parecería que no tienen esperanza porque están más aterrorizados y atemorizados, me atrevo a decir, que el mundo. Y ojo con esto, no es que se le quite el interés, la importancia que tenga, no es que se le quite o se rebaje el nivel de alerta o de riesgo que conlleva, hermanos, el virus y lo que estamos viviendo en nuestro alrededor, pero atemorizados no podemos vivir porque tenemos esperanza. Se supone que atemorizados no podemos vivir porque tenemos esperanza y confianza en Cristo. Pero parecería como que hay personas, incluyendo a muchas que se denominan y se hacen llamar cristianos y están en congregaciones, parecería que esta situación de la pandemia ha sido la excusa perfecta para sacar desde sus adentros todos sus miedos, toda su realidad y todo su estado espiritual. Y ha sido evidente. Ha sido evidente. Hermanos, el mundo va a continuar, la vida tiene que seguir. Hay muchos que van, claro que sí, no se puede negar una realidad, van a morir por esta situación. Hay otros que van a seguir y Dios nos ayudará y nos cubrirá a los que sigamos luego de esta pandemia, pero vivir una vida parecería como si fuera aterrorizada, con miedo, escondidos. Parecería como que la pandemia ha sido la excusa perfecta para muchos refugiarse en ella y no confiar en el Señor. Es una pena, realmente, es una pena. Y te hago el punto porque hay muchas personas, hermano, tú que me escuchas, a la iglesia en general, que debemos prestar atención y debemos de ver muy, muy de cerca, sea cristiana o no, porque no están sanos, han sido afectados por el temor, y ese temor lo ha llevado a muchos incluso hasta atentar contra su vida y a
refugiarse en el suicidio. Ojo, iglesia, cualquiera que me esté escuchando, amigo, esa no es la solución. Cristo es en el que debemos tener nuestra mirada puesta, y con Él comienza nuestra carrera y con Él termina. Iglesia, por favor, presta atención a las personas que te rodean. Presta mucha atención a compañeros de trabajo, de estudio, a tu familia, que hay muchos que quizás lo vean normal, pero no están sanos del todo. Muestra interés y cuidado por ellos. Nosotros oramos todos los días por eso, por estas personas, porque nos duele, y realmente lo primero que queremos es la salvación de sus almas. Es lo primero, la sanidad espiritual, la libertad de la esclavitud del pecado. Y después de eso, ya lo demás realmente es secundario. ¿Entiende esto, iglesia? Ahora, los que son creyentes ya, que son parte del cuerpo y que están pasando por una situación especial de estas mencionadas, están enfermos, desnudos, están presos físicamente, a veces espiritualmente en algún área, vamos también a prestar cuidado e interés, vamos a ejercitar esta virtud. La virtud número 3 que habla el autor de Hebreo es cultivar la fidelidad en el matrimonio, y se refiere por ello al lecho conyugal. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No solamente nos llama a ejercitar el amor fraternal, la hospitalidad, tener un cuidado, un interés por los que están presos, y yo ahí le añado un cuidado e interés, como les dije, por los enfermos, por los que están pasando hambre, desnudos. Ahí también nos llama como ejercicio una virtud que es la fidelidad en el matrimonio. Debemos, y Dios espera, que seamos fieles a nuestras esposas, las esposas a sus esposos, y así mismo como le somos fieles a Él, podamos mostrar esa fidelidad entonces en el matrimonio. Por último, termina haciéndonos un llamado a ejercitar una virtud cristiana que tiene que ver la no avaricia o no codicia. En este caso, guardar una vida libre del amor al dinero. Voy a repetir el versículo que leímos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, contentos con lo que tenéis ahora. Y más como se ha visto, miren la diferencia. No sé si se han fijado, pero yo hacía un sondeo hace varias semanas atrás sobre un grupo y le decían qué cosas positivas han sacado de esta pandemia, de la situación actual. Y todos coincidieron en dos aspectos, todos sin excepción. De un grupo de más de 15 personas, todos coincidieron. Más de 15, 19, 20 personas que tienen un buen estatus, una buena posición, vamos a decirlo así. Son personas consideradas jóvenes, sus familias. Y cuando le hacía el sondeo la pregunta, todos
sacaron 2 puntos a colación común que sacaban positivo de la pandemia. Uno de los aspectos que salieron en común fue precisamente a valorar más las cosas que no eran materiales. Decían muchos, hemos entendido que todo esto se va, se pierde, se queda, y ese punto de valorar más las cosas que no son materiales salió a relucir en todas las respuestas. Algunos decían comer con mi hijo, con mi familia, que no lo podía hacer antes, sentarme a la mesa con mi familia, que no lo podía hacer antes, disfrutar de un tiempo tranquilo con mi familia, sentados todos juntos, que no lo podía hacer antes, con toda la velocidad en la que vamos viviendo. Y este va y ven, este corre y corre en esta vida capitalista desenfrenada, por obtener más, por conseguir más, por abarcar más, por... No. Todos en común tenían todo lo material, no vale. Se queda, se va. Se ha demostrado y nos hemos dado cuenta. Y decían, en común hemos aprendido a valorar más aquellas cosas que no son materiales. Comer con mis hijos, sentarme a la mesa con mi familia, con mi esposo, con todos juntos. Eso era uno de los aspectos comunes que se acaban de reducir. Y había otro aspecto también que salió muy marcado, y fue precisamente el de fortalecerse. Decían que la situación había ayudado de alguna u otra manera, y eso lo vi muy marcado en también otra respuesta, a fortalecerse, la unidad, la unión. Decían, he comenzado a ayudar a gente que antes quizás no la ayudaría, o a ver necesidad donde antes no la veía, y eso ha hecho un poco más sensible a muchas personas. Y esta respuesta también la vi muy marcada en muchas de estas personas. Se han fortalecido, decían, nos hemos fortalecido, hemos aprendido a ver, a ayudar a otros necesitados y a entender que tenemos tanto para dar, decían esas personas, pero no lo veíamos antes, con la rapidez, no se veía. Y eso nos debe llamar a una reflexión a todos nosotros como cristianos y creyentes en la iglesia y en toda iglesia, porque muchas veces hemos sido seducidos también a llevar una vida y un ritmo como el mundo lo lleva, donde todo, el enfoque y el objetivo es poseer, posesiones, ganancias, posesiones. No, hermanos. Nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora. Ese es un llamado también a ejercitarnos en esa virtud. Nuestras costumbres sean sin avaricia. Guardar una vida libre del amor al dinero es necesario y es vital. Yo espero que podamos entender, hermanos, y reflexionar sobre estos 2 aspectos finales en Hebreos. La disciplina necesaria a la que Dios nos está sometiendo porque nos ama, y que es necesario, nos está diciendo que es necesario, no es opcional, para poder al final reflejar su santidad y su carácter. Y por un lado, esa segunda parte de ejercitarnos en esas virtudes que vimos finalmente, que muchas tienen que ver con nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra familia, los hermanos creyentes en la fe, el amor fraternal, la hospitalidad, la unidad, guardar ese vínculo de la unidad sin disensión, en paz, sin conflictos ni fricciones, pero también en tener interés y cuidado por esta clase especial que está sufriendo, padeciendo, presos, desnudos, forasteros, enfermos, y muchos al lado nuestro. Y por último,
poder entonces también valorar más las cosas que no son materiales que el dinero no provee. Contento con lo que tenéis ahora. En Cristo lo tenemos realmente todo. Todo, todo. Culmino con esta reflexión. Cristo es nuestro mejor y mayor ejemplo y modelo. Como podemos y pudimos ver. Y podemos ver ahí comenzando en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Vamos a correr con paciencia la carrera, hermano. Pero no solo con paciencia, tenemos que tener la mirada y el enfoque correcto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que creó y el que hace posible la fe y el que también hace posible su final con éxito. Él es donde inicia nuestra carrera y donde terminará. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde, iglesia. Hemos terminado el libro de Hebreos ya, como comentábamos, y damos las gracias a Dios por eso. Varios meses, enero, febrero, hubo unas interrupciones, pero ya terminando mayo, concluimos con esta importante carta y comenzamos el libro de Santiago. La carta de Santiago, ya Dios mediante la comenzamos el próximo viernes. Hasta aquí yo estoy con ustedes en estos estudios los viernes. Ya hago una pausa y le va a acompañar nuestro hermano Henry, Dios mediante, a través de todo el libro de Santiago. El estudio 35 que van a comenzar con Santiago, que vamos todos a estudiar, va a ser la sabiduría y la fe frente a las pruebas y tentaciones. Así que viernes 5 de junio, viernes próximo, Dios mediante, iniciamos con esta parte. Dios bendiga a cada uno, Dios se les guarde en sus hogares, recordando las próximas reuniones que tenemos siempre, aún todavía por Zoom y de forma virtual por el canal de YouTube de nuestra congregación. Pueden ver ahí los días y las horas. Miércoles, estudio de caballero a las 7 p.m. vía Zoom con nuestro hermano Henry Brito. Los jueves a las 7 p.m. también las reuniones de damas por vía Zoom. Los viernes vía YouTube, cada viernes como hoy, a las 7 comenzamos el estudio bíblico general de la Biblia. Es 1 hora aproximadamente. Los sábados a las 5 p.m. estamos pasando a alguna escuela bíblica de niños que nos pidieron para que todas las madres, todos aquellos que no pueden, ¿verdad?, obviamente sacar y exponer a sus niños, puedan tener un medio de contacto con la palabra y que su niño aprenda y vea desde pequeño, aprenda a amar al Señor y el Evangelio. Sábado a las 7 p.m. la reunión de jóvenes vía Zoom, y por último los domingos vía YouTube a las 10 de la mañana los cultos de adoración. Es bueno señalar ya, como lo hemos venido haciendo, que próximamente a partir de la fase 3, el 7 de junio es este domingo, ya oficialmente está habilitado para poder celebrar un culto a la semana. Las iglesias, las congregaciones, se le va a informar a toda la iglesia el protocolo adecuado que estamos preparando y organizando para la reintegración, obviamente también de manera gradual, a estas reuniones, a estos cultos nuestros los domingos. Ese protocolo no incluye, es muy bueno tenerlo en cuenta, no se va a incluir a 2 grupos muy especiales, mejor dicho, a 3 grupos muy especiales, que son los niños, los envejecientes y cualquier hermano que tenga una situación especial de salud. Por causa, obviamente, por razones obvias, no van a poder reintegrarse en este protocolo. Todo el resto de la congregación sí va a ser informado y organizado para explicar cómo nos vamos a distribuir y cómo se harán estos cultos, nuestros servicios de adoración y de predicación los domingos. Repito,
no inicia este domingo 7 de junio. Se va a informar debidamente y por los canales adecuados cuál va a ser el protocolo, quiénes y cuáles van a ser las familias y los miembros que se van a reunir en los turnos que tengamos servicio de oración, que en este caso no va a ser uno, va a ser más de un servicio, para que obviamente se puedan guardar todas las medidas de seguridad. Y excluye a los niños, es decir, los padres que tienen niños pequeños, recién nacidos y demás, tenemos que protegerlos, no pueden estar incluidos en este protocolo, tampoco los envejecientes, nuestros hermanos envejecientes, tampoco los que tienen una condición especial de salud. Ellos van a poder seguir desde su casa viendo la transmisión y viendo nuestros servicios de adoración y de predicación. El resto de la congregación, Dios mediante, sí nos vamos a estar integrando con la ayuda del Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a orar para despedirnos. Entonces, presente toda petición especial, presente cualquier situación de salud que tenga, cualquiera que sea su clamor, preséntelo a Dios. Él es poderoso aún hoy para hacer y obrar, y Él escucha el clamor de sus hijos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por que nos ayuda. Gracias porque nos enseña, nos instruye una vez más lo importante de la disciplina, de tu disciplina, lo importante de una vida que agrade y que honre, Señor, tu nombre. Gracias porque tenemos el mejor modelo y el mejor ejemplo, Jesús. Porque podemos correr con paciencia, puesto los ojos en Él, solamente en Él. Tú nos has dado, Dios, un gran modelo y ejemplo para seguir, que nos soporta y nos apoya, y aún aunque no entendamos cuando fallamos, nos reprende y nos disciplina porque nos ama. Gracias, Señor, por tu disciplina y por tu amor. Gracias porque no hay nada que podamos, oh Dios, lograr, alcanzar, si no es por Cristo. Yo te pido por mis hermanos a la distancia, te pido por cada familia, por cada petición. Tú conoces su corazón, por favor visita, tú instruye, enseña, revélate a los perdidos, a los que no te conocen ahora aún, que están viendo a la distancia. Revela tu evangelio y tu salvación a través de Cristo en cada vida, Señor. Mira a los enfermos, a los que están padeciendo, a los encarcelados, oh Dios, a todos los que están enlutados, a los que han perdido algún familiar en este tiempo, a los que están en hospitales, en clínicas, a la distancia. Yo te lo presento, paséate y visítale, Señor. Muestra tu poder, muestra tu bondad, muestra tu gloria, Señor, en cada situación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y Dios nos guarde.